Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera. Estoy en la materia de control estadístico de la calidad. Esta es la unidad número 2 que se llama gráficas de control para variables. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales y a continuación les voy a presentar una parte teórica sobre este tema. El primer tema nos dice sobre son las gráficas de control. Nos dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Entonces, las ventajas principales o las funciones principales de una gráfica de control es que grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. También incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Como en esta imagen que tenemos aquí, podemos ver en la parte de arriba, en esta parte de aquí, el límite de control superior. Tenemos también en la parte del medio, pues lo que es la línea central. Y en la parte de abajo, pues el límite de control inferior. Y pues estos son cada uno de los puntos graficados en base a la media de que se sacó de cada uno de los datos. Las gráficas de control también podemos ver los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control. Estos indican que su proceso está bajo de control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí tenemos otra gráfica, al igual nos muestra el límite superior y el límite inferior y el valor central, que es la media. Los puntos que están fuera de control re- regularmente se representan con puntos rojos que están por encima del límite superior o por debajo del límite inferior. Los límites de control. Eh, los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a identificar cuando su proceso está fuera de control. Otro punto también nos dice que los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que serían esta de aquí arriba y esta de aquí abajo. Y los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperadas en el proceso. Estos límites se basan a todos los datos que se tienen. Límite de control y especificación. Un límite de control nos dice que se basa en la variación que tiene el proceso y un límite de especificación se basa más que nada en los requisitos que quiere el cliente. Línea central. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. En este caso, la línea central sería la que está en la parte del centro. Aquí nos dice línea central. Esa sería nuestro promedio. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Para esto existen 8 pruebas que se realizan al momento de realizar una gráfica de control. La prueba número 1 nos dice que un punto más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. La prueba más que nada evalúa la estabilidad del patrón de variación y la prueba 1 provee la evidencia más contundente que hay una falta de control en el proceso. En este caso, aquí tenemos una gráfica, tenemos este punto rojo
el cual nos indica que el proceso está, bueno, un dato está fuera de control. La prueba número 2 nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En este caso, pues aquí podemos ver otra gráfica que nos muestra que los puntos están consecutivos, que van uno tras otro. Entonces, eso evalúa la prueba número 2, que más que nada nos dice que es la estabilidad. La prueba número 3 nos dice 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o también puede ser decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos al igual otra gráfica. Aquí podemos ver que los datos van en orden creciente, pero también pueden ir en orden decreciente, pueden ir hacia abajo también. Y pues estos puntos son consecutivos, están uno tras otro. La prueba 4 nos dice 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. La prueba 4 más que nada detecta la presencia, perdón, de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí tenemos otra gráfica que nos muestra a qué se refiere esta prueba. Aquí nos dice que hay 14 puntos que son consecutivos y que van de arriba hacia abajo. Aquí si nos damos cuenta, pues tenemos un punto arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. La prueba 5 nos dice 2 de cada 3 puntos, más de 2 desviaciones con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí al igual tenemos la gráfica. Aquí podemos ver 3 líneas punteadas, una verde, una amarilla y la roja. Ahí se encuentran las desviaciones. La parte de abajo, una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones. Esta prueba nos dice que 2 de cada 3 puntos en más de 2 desviaciones. Aquí tenemos puntos dentro de la misma desviación. Entonces, eso evalúa la prueba 3, la prueba 5, perdón. La prueba número 6 nos dice que 4 de cada 5 puntos en más de una desviación con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6, más que nada, evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Al igual que la anterior, aquí tenemos 4 o 4 de cada 5 puntos en más de una desviación. La prueba número 7 nos dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí nos dice que son 15 puntos consecutivos. Aquí están en la parte del medio, que nos dice que están respecto a la línea central y están dentro de una desviación, que sería la línea punteada verde, igual en la parte de abajo. Pues nos dice que a veces se interpreta equivocadamente pensando que están los datos están en control los datos. Al parecer, pues se puede ver de una manera así, pero eh, esta prueba nos dice que no.
La prueba número 8 nos dice 8 puntos consecutivos en más de una desviación con respecto a la línea central. Eh, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control, en este caso el límite de control superior y el límite de control inferior. Aquí, si vemos, los datos están en la parte tanto de abajo, ninguno está cerca de la media y están en la parte de arriba. Tipos de datos. Tenemos dos tipos de datos, son los continuos y los de atributo. Los continuos nos dice que son las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, pero y también dice que estos datos, las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. En cambio, los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores que son discretos. También, los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Y por último, los datos de atributo son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de calidad. Datos de proceso. En datos de proceso tenemos varias subdivisiones. Tenemos los datos de procesos continuos, que nos dice que son los datos continuos, miden una característica de la parte de un proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los valores nos dice que en este caso son fraccionarios o decimales. Otro es el de proceso sobre atributos. Dice que para las gráficas de control, los datos de atributo normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes. Para los datos de procesos sobre atributos en datos de Poisson, los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o de eventos. Y por último, los datos sobre atributos en los datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como ya sea pasa o no pasa. Otro tema es el control estadístico de procesos, SPC. Este control estadístico de procesos nos dice que supervisa los procesos de fabricación con tecnología que mide y controla la calidad. SPC activa varias máquinas e instrumentos para proporcionar datos de calidad a partir de mediciones de productos y lecturas de procesos. Y dice que una vez recopilados, los datos se evalúan y monitorean para controlar el proceso. ¿Cuáles son los beneficios del control estadístico de procesos? Los beneficios que tiene el control estadístico de procesos son los siguientes. Nos dice que hay una reducción de desperdicios y reclamos de garantía, productividad maximizada en una unidad de fabricación, hay mayor eficiencia operativa, hay reducción de la necesidad de inspecciones manuales, mayor satisfacción del cliente, costos controlados y análisis e informes mejorados. Definición de un proceso. Tenemos este diagrama en el cual tenemos definidas las entradas, las salidas en la parte en medio del proceso. Las entradas nos dice que son entradas de seguimiento, nos permite ser proactivo. En cambio, las salidas nos obliga a ser un reactivo. ¿Qué características tiene las entradas? En ellas podemos ver las características del material, las condiciones del molde, temperatura, la humedad. En cambio, en las de salida podemos ver las dimensiones del producto, la producción y los defectos. Capacidad de proceso. La capacidad de proceso nos dice que
presenta una metodología para determinar la capacidad de un proceso para cumplir o superar los requisitos del cliente. La capacidad del proceso se mide para determinar las posibles tasas de defectos e identificar aquellas oportunidades de mejora y también eh, ayuda a determinar si se ha producido un cambio en el proceso. El siguiente tema es que son las gráficas XR. Tenemos lo siguiente. Una gráfica XR es cuando el tamaño del subgrupo es menor a 8. Entonces, si el tamaño del subgrupo es mayor a 8, entonces se utiliza otro tipo de gráfica que es la XS. Nos dice que una gráfica XR grafica la medida del proceso y el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Como ya lo dije, entonces una gráfica XR nos dice que se utiliza cuando el subgrupo eh, es menor a 8. Aquí tenemos una serie de ejercicios sobre este tipo de gráfica. Entonces, para eso nos vamos a ir a Minitab. El problema nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldado está bajo control. Para eso vamos a realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, las cuales representan 125 días, que son consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Eso lo sacamos multiplicando 125 por 5. Eso nos da 625, que son el total de lecturas que se hizo durante esos 125 días. Utilizamos la gráfica XR porque el tamaño de las lecturas en este caso de las máquinas son 5, entonces es menor a 8, así que podemos utilizar este tipo de gráfica. Ahora nos vamos a Minicap para hacer la gráfica de control XR. Para eso ya tenemos capturados en Minitab los datos. Tenemos lo que es el día, tenemos también la máquina y la temperatura. Aquí tenemos el día. En el día 1 se tomó la temperatura de 1, 2, 3, 4, 5. 5 máquinas, que es el tamaño de las muestras de temperatura que se tomó. Y aquí tenemos la temperatura de cada una de estos días y de las máquinas. Entonces, ahora para resolverlo, nos vamos a ir a estadística, control chart, y aquí vamos a tomar las gráficas por subgrupos. En este caso vamos a utilizar la gráfica XR. Aquí vamos a seleccionar lo que es la temperatura. Aquí el subgrupo que vamos a utilizar, en este caso o en este ejercicio es de 5 porque tenemos 5 máquinas. Nos vamos aquí donde dice opciones. Vamos a activar todas las pruebas. Aquí nada más está activada la primera. Vamos a activar cada una de ellas, que son las pruebas que ya mencioné anteriormente. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica XR. Tenemos lo que son los límites superiores e inferiores. Tenemos lo que es la media y cada uno de los datos que se tienen de las temperaturas están graficados en esta gráfica. Para esto se utiliza
em, los 5 datos que se tomaron de las máquinas y a eso se le saca la media. Cada uno de estos puntos son la media de cada uno de esos datos, perdón. Aquí al igual tenemos la media y tenemos lo que es en la parte de abajo el rango. Igual tenemos un límite inferior y superior. Nos vamos al siguiente. El siguiente ejercicio nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Vamos a realizar al igual una gráfica XR con los datos, los cuales representan 125 días, en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. Para esto, eh, el total de los datos que se tomaron fueron 750. Nos vamos ahora a Minitab. Aquí ya tenemos lo que son los datos. Nos dice que es el día, la máquina, las muestras que se tomaron de temperatura de cada una de las máquinas fueron 6, 6 veces o 6 máquinas. Y pues dice que la succión y presión de vacío se mide en megapascales. Ahora nos vamos al igual a estadística, control chart y variables por subgrupos. En este caso vamos a utilizar el igual la XR. El subgrupo en este caso es menor a 8, por eso vamos a utilizar la gráfica XR. En este caso es 6. Aquí pues seleccionamos cada una de las pruebas. Le doy OK y OK. Aquí no seleccioné los datos, entonces vamos a seleccionar succión de presión. Le doy OK. Y aquí ya tenemos lo que es la gráfica XR para la succión presión de vacío. Aquí tenemos al igual los límites inferiores y superiores. Tenemos la media y tenemos la gráfica también de rango. Aquí si nos damos cuenta tenemos estos puntos rojos. Estos puntos rojos nos indican que estos datos están fuera de control. Acá al igual tenemos estos dos datos. Eso aquí nos dice que la prueba que falló es la número 2 y en este caso es la 1. Para el siguiente ejercicio vamos a ver qué es una gráfica XS. Dice que esta gráfica la podemos utilizar cuando el subgrupo es de 9 o más, o sea que es mayor a 8. En cambio, la XR es para subgrupos menores a 8. La gráfica XS nos grafica la media del proceso, gráfica X y la desviación estándar del proceso, que eso significa la S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de procesos en muchas industrias. Para eso vamos a realizar dos ejercicios. Ahora vamos a realizar los ejercicios de acuerdo a las gráficas XS, que nos dice que los subgrupos son mayores a 8. En este caso, los subgrupos serían las 25 máquinas. El ejercicio nos dice lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar lo que es la gráfica de control XS, que significa que es la gráfica X y la gráfica de desviaciones, con los siguientes datos, los cuales representan los 50 días,
Esos días consecutivos se tomaron los datos de las 25 máquinas, la temperatura, y en total, al multiplicar 50 por 25 nos da 1250 lecturas. Ahora nos vamos a lo que es Amenitab, en donde ya tenemos capturado lo que son los datos de estas 1250 lecturas de temperatura. Aquí las tenemos, 1250. Tenemos lo que es el día y las muestras de 25. Tenemos la máquina y las temperaturas correspondientes a cada una de las máquinas. Para realizar la gráfica XS, nos vamos a estadística, control chart, aquí en variables por subgrupos. Aquí vamos a tomar la XS. Aquí vamos a seleccionar lo que es la temperatura. Aquí son 25, 25 máquinas las que se tomaron. Vamos a activar las pruebas. Todas las pruebas las vamos a activar. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica XS de la temperatura de estas máquinas. Tenemos lo que es el límite superior, el límite inferior y tenemos la media. Y esta de abajo tenemos al igual los límites inferiores y superiores. Y en el medio tenemos las desviaciones. Aquí en este caso salió un punto rojo. Estos puntos rojos nos indican que un dato o una muestra que se tomó está fuera de los límites de control. Aquí la prueba que falló es la prueba 1, que nos dice que un punto está fuera de los límites, ya sea inferior o superior. Nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar al igual una gráfica XS con los datos que nos muestra a continuación, los cuales representan, en este caso, son 30 días y se tomó a 25 máquinas. En total, al hacer la multiplicación de esos datos, nos da 750 datos en total, que esos ya los tenemos capturados en lo que es Minitab. Tenemos ya los 750 datos, que es lo que nos dice el problema. Aquí en Minitab ya los tenemos. Tenemos al igual lo que son los días en la máquina y la succión y presión de vacío. Esto se mide en megapascales. Entonces, para realizar la gráfica XS, nos vamos a estadística, control chart. Aquí vamos a elegir la XS. Vamos a seleccionar la succión y presión. Aquí tenemos que se tomó la muestra o se tomaron los datos de 25 máquinas. Entonces, aquí nuestro subgrupo va a ser de 25. Vamos a activar todas las pruebas al igual. Aquí nada más está activada la primera. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que eh, son, es la gráfica XS para la succión y presión. Tenemos al igual los límites inferiores, superiores. Aquí tenemos un punto rojo. Esto nos indica que un dato está fuera de control. Dice que la prueba que falló es la 3. La prueba 3 nos dice eh, que tenemos 6 puntos en los cuales van en orden eh, tanto creciente como decreciente. En este caso esa fue la prueba que falló, que es la número 3.
Y por mi parte sería todo. Mi parte sería todo. Muchas gracias.